Acabas de entrar al ejército británico y en menos de 3 meses hay una probabilidad real de que no salgas vivo. Te presentas en un barracón con otros 40 chavales que jamás han sostenido un rifle. Te rapan la cabeza, te lanzan un uniforme que no encaja con nadie y te pagan 2 chelines al día. Eres un soldado raso, el rango más bajo. En teoría estás aquí para aprender a combatir. En la práctica estás aprendiendo algo muy distinto. La guerra está en curso, por lo que tienes 6 semanas de entrenamiento básico, 14 más para aprender a no morir como infantería. Durante este tiempo te humillan y te utilizan para el trabajo sucio que los de arriba no quieren hacer en el cuartel. Pero, ¿qué pasa cuando termina el entrenamiento? Pues te dan un fusil Lee Enfield, una bayoneta de espiga y un casco de acero que pesa casi 1 kilo. El uniforme de lana absorbe la lluvia como si estuviera diseñado para mantenerte mojado. El Lee Enfield es bueno. Un soldado entrenado puede disparar 15 rondas por minuto con precisión. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes llegaron a pensar que cada unidad británica tenía ametralladoras por el ritmo de fuego. Pero hay un problema, tú no eres ese soldado, llevas poco tiempo y de momento tus funciones son otras. Aprendes a cavar una trinchera en 20 minutos, a comer carne fría directamente de la lata y que la ametralladora Bren se atasca si no la limpias cada noche. Un soldado americano gana casi el triple por hacer lo mismo, pero este es el bando que te ha tocado. El instructor que te enseña todo esto perdió 2 dedos en Dunkerque, pero cada vez que alguien le pregunta no quiere responder el porqué. A los de arriba les interesa que sepas la menos información posible, y justo cuando empiezas a sentir que entiendes algo, te embarcan rumbo a Normandía. Ahora formas parte de una compañía de fusileros de 120 hombres. Sobre el papel, sois una unidad más del batallón, pero en la práctica vais a absorber la mayoría de las bajas. La primera vez que cae artillería cerca, tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Pierdes el control, aunque no quieras admitirlo, y no eres el único, y ahí aprendes tu primera lección verdadera. Si no estás alerta, si no sacas a tus emociones de la ecuación en el campo de batalla, no vas a tener una segunda oportunidad. Y fue el caso de muchos. Para agosto de 1944, las divisiones de infantería británicas en Normandía perdieron hasta el 75% de sus hombres originales. La matemática es brutal y sencilla. En una compañía de fusileros, sobrevivir es lanzar una moneda al aire. Aquí eres prescindible. Solo ocupas del lugar de alguien ya caído, esperando no acabar igual. Por eso lo ves claro. En tu mente la única opción es ascender. Tras varios meses te conviertes en Cabo Lance, segundo al mando de una sección de 10 hombres. Tienes más responsabilidad y el mismo riesgo que antes. Tu paga sube a 3 chelines y 3 peniques al día. Un aumento pequeño para la responsabilidad que te toca asumir. Te encargas del grupo de la Bren, 3 hombres, una ametralladora ligera y 500 rondas de munición. La Bren es un arma extraordinariamente precisa para ser una ametralladora ligera, capaz de disparar 500 rondas por minuto, aunque en la práctica se usa en ráfagas cortas para no fundir el cañón. Cuando la sección ataca, tú proporcionas fuego de cobertura mientras el grupo de fusileros avanza y tus manos tiemblan al cargar el cargador, aunque te dices a ti mismo que es por el frío. Mantienes la cabeza baja, ves al hombre que tienes al lado recibir metralla en el cuello y 20 minutos después estás comiendo tus raciones porque el sargento dice que necesitas comer. Llevas una foto en el bolsillo del pecho de alguien que se llama Mary, o Joan, o Dorothy, y no has escrito a casa en 3 semanas porque no sabes qué decir. Da igual lo que escribas, porque la censura militar tacha con tinta negra cualquier cosa que se parezca a la realidad. Algunos soldados aprenden a escribir en clave, descripciones de un paisaje inexistente o referencias a libros que nadie ha leído, solo para que alguien en casa sepa que siguen vivos sin que el censor tenga nada que borrar. Otros simplemente dejan de escribir, no por falta de amor, sino porque el lenguaje que conocen no tiene palabras para lo que están viviendo. El primer problema real del ascenso es este: si el cabo muere, tú tomas el mando. Y si la sección queda inmovilizada porque estás suprimiendo la posición equivocada, esas muertes recaen sobre ti. Tienes 19 años y la vida de 9 hombres depende de decisiones que tomas en fracciones de segundo bajo fuego enemigo. El ascenso llegó rápido y eso debería preocuparte, porque la razón por la que llegó rápido es que las bajas entre suboficiales son altísimas. Los alemanes saben perfectamente cómo luce un cabo lance, saben que eres tú quien da las órdenes y en combate eso te convierte en objetivo prioritario. No llevas nada diferente al resto, pero de alguna manera los francotiradores siempre te encuentran.
Justo cuando empezabas a adaptarte a la presión del liderazgo, el sistema te empuja un escalón más arriba. Te conviertes en cabo. Ahora mandas la sección entera, 8 a 10 hombres bajo tu mando directo y ganas 4 chelines al día. Llevas una subfusil Sten, lo cual te identifica como mando, lo cual te marca para morir. El Sten era una maravilla de la producción en serie. Costaba apenas 2 libras y 10 chelines fabricarlo. Se podía ensamblar en 1 hora y era tan sencillo que los grupos de resistencia en la Europa ocupada los fabricaban en talleres clandestinos. También era famoso por encasquillarse en el peor momento posible. Algunos cabos se deshacen del Sten y cargan un fusil normal en su lugar. Y tú decides si eso es cobardía o sabiduría. Una decisión que dice bastante sobre cuánto tiempo llevas en el frente. La boca se te seca antes de cada asalto hasta el punto de que no puedes tragar, pero vas de todos modos. Lideras al grupo de fusileros hacia adelante, mientras el grupo Bren cubre. Tomas decisiones en segundos que determinan quién vive y quién no vuelve a casa, y después del combate te sientas a escribir cartas a madres que nunca has conocido. Su hijo murió con valentía. No mencionas que murió gritando. No mencionas que murió por un seto que abandonasteis a la mañana siguiente. El ejército no quiere esos detalles, y las madres tampoco, aunque a veces piensas que merecerían saberlo. En tiempo de paz, alcanzar el rango de cabo lleva años. En Normandía, un hombre capaz lo consigue en 6 meses, y la razón es simple y escalofriante. Los hombres capaces que estaban delante de él ya están muertos. Cada ascenso rápido es un recordatorio silencioso de que ocupas el hueco de alguien que no sobrevivió. Pero entonces llega algo que cambia las reglas del juego por completo. Sargento de pelotón. Te asignan 36 hombres y algunos de ellos no deberían estar aquí. Algunos no saben reaccionar bajo presión. Otros ni siquiera confían en el que tienen al lado. Y ahora eres tú quien tiene que hacer que funcionen como una unidad. Eres segundo al mando. Con 6 chelines al día, 3 veces lo que gana un soldado raso recién llegado. Por primera vez tienes acceso al comedor de sargentos. Mejor comida, algo de alcohol, un sitio donde sentarte que no sea barro. Tu esposa envía cartas que lees con una linterna dentro de una trinchera. Escribe sobre el racionamiento, sobre el refugio Anderson del jardín, sobre si estarás en casa para Navidad. Y tú le respondes hablando del tiempo porque nunca mencionas las caras que ves cuando cierras los ojos. El racionamiento en casa es real. Cada adulto británico tiene derecho a un huevo a la semana, 50 gramos de mantequilla al día y 100 gramos de carne. Tu esposa hace cola 40 minutos para comprar pescado. Tú comes carne enlatada en una trinchera y no sabes cuál de los dos lo tiene peor. El comandante del pelotón es un segundo teniente de 21 años recién salido de la academia de oficiales, sin un solo día de combate a sus espaldas. Tú llevas 2 años peleando. Él tiene educación y rango. Tú tienes experiencia y el respeto de los hombres, y si es listo te escucha. Si no es listo, estará muerto en una semana y tú estarás mandando el pelotón de todas formas. Y aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente perversa. Cuando el teniente muere, tú asumes el mando sin ceremonia, ni papeleo, simplemente 36 hombres mirándote esperando órdenes mientras caen rondas de mortero alrededor. Te conviertes en el que mantiene vivo al pelotón mientras el ejército te envía tenientes de reemplazo que duran una media de 3 semanas. Empiezas a dejar de aprenderte sus nombres porque el coste emocional de perder a alguien con nombre es demasiado alto y te limitas a llamarlos teniente y punto. Pero sobrevivir como sargento tiene un precio que nadie te advirtió y no es solo el peligro físico, sino la erosión lenta de algo dentro de ti. Cada carta que escribes a tu esposa es un poco más corta que la anterior. Cada vez que un soldado nuevo te pregunta cómo es el frente, sientes un vacío donde antes había algo parecido a la empatía. No te estás volviendo más fuerte, te estás volviendo más hueco. Y lo peor es que el ejército necesita exactamente eso, hombres huecos que sigan funcionando. Entonces se abre una puerta que muy pocos cruzan. Suboficial mayor de regimiento. El rango más alto al que puede llegar un soldado alistado. 12 chelines al día, 1 por batallón. Portas un warrant real, no una comisión de oficial. Y en el campo de desfile incluso los oficiales obedecen tus instrucciones. Has pasado por cada rango alistado que existe. Has enterrado a hombres que tú mismo entrenaste y has visto a chavales convertirse en soldados y a soldados convertirse en cadáveres. Las órdenes permanentes del ejército dicen que la disciplina y buena conducta de la compañía
dependen de tu celo, capacidad e integridad. En la práctica, mantienes a 800 hombres funcionando, mientras los oficiales toman decisiones que los matan. Eres el pegamento invisible del batallón. Y sin embargo, el sistema de clases británico se asegura de que nunca olvides tu lugar. Algunos suboficiales mayores reciben comisiones tardías y se convierten en oficiales, pero los regimientos de vieja estirpe, los de dinero antiguo y apellidos aristocráticos nunca los aceptan del todo. Te llaman caballero temporal, lo cual significa que en realidad no eres un caballero en absoluto. Has sangrado más que cualquiera de ellos, has mandado más hombres que la mayoría, pero la línea entre alistado y oficial es tan rígida como una trinchera de hormigón, y cruzarla no garantiza que te reciban al otro lado. Pero el mundo de los oficiales tiene sus propios horrores, y empiezan aquí. Segundo teniente, tienes 21 años, ganas 11 chelines al día y mandas un pelotón de 37 hombres, la mayoría de los cuales son mayores que tú. Tu sargento de pelotón tiene más experiencia en combate de la que tú jamás acumularás, porque no vas a vivir lo suficiente para acumularla. En Normandía, un oficial subalterno de infantería tiene una probabilidad de 1 entre 10 de salir ileso, con una tasa de bajas de 204 por cada 1000, 4 veces la de los capitanes y 6 veces la de los generales. Mueres a este ritmo porque lideras desde el frente, porque llevas pistola en lugar de fusil, porque leer mapas te obliga a quedarte quieto, y porque los francotiradores alemanes están entrenados específicamente para identificar al hombre que da las órdenes. La diferencia de supervivencia entre un oficial y un soldado raso no es ideología ni valentía, es que el oficial tiene que ser visible para ser útil. Cada mañana que te despiertas es estadísticamente improbable, y sin embargo te levantas, te pones al frente del pelotón y avanzas hacia el siguiente objetivo como si las probabilidades no existieran, porque si tus hombres ven que dudas, todo se desmorona. Pero si de algún modo sobrevives lo suficiente, llegas a capitán, mandas una compañía entera, entre 120 y 150 hombres, y ganas 16 chelines y 6 peniques al día. Has sobrevivido tanto tiempo que tu propia supervivencia resulta sospechosa. La mayoría de los hombres con los que entrenaste están muertos, y para 1944 algunos comandantes de compañía tienen 23 años, lideran a 150 hombres en combate, escriben cartas de condolencia a la luz de una vela y deciden qué pelotón va en cabeza, sabiendo que ir en cabeza significa absorber las bajas. En la batalla de los Setos de Normandía, conocida como la Guerra del Bocage, algunas compañías sufrieron el 100% de bajas en sus oficiales en menos de 2 semanas. Los capitanes que sobrevivieron lo hicieron a menudo porque estaban heridos en el hospital y sus compañías los habían perdido antes de que les tocara el turno. Querías el ascenso y el ascenso te encontró a ti. Y ahora entiendes algo que nadie te explicó en la academia. Cada escalón hacia arriba es un escalón más profundo dentro de una maquinaria diseñada para consumir hombres. Teniente coronel, mandas un batallón, 800 hombres distribuidos en 4 compañías de fusileros, una compañía de cuartel general y una compañía de apoyo. Conoces a estos hombres por su nombre, has entrenado con ellos, has comido con ellos y ahora tomas decisiones que los matan. En Normandía, un batallón podía perder entre el 30 y el 50% de su fuerza en cuestión de días, pero tú ya no los ves morir. Lees informes, cifras de bajas, solicitudes de reemplazos y recuerdas que hace 6 meses enseñaste a un cabo a leer mapas y ahora su nombre aparece en una lista y nunca va a volver a casa. La distancia del mando no embota el dolor, simplemente lo aplaza, lo paga con intereses. En Arnhem, el teniente coronel John Frost defendió el puente con 740 hombres de su batallón paracaidista durante 4 días contra 2 divisiones Panzer de las SS. 8 de los 9 comandantes de batallón de la primera aerotransportada fueron muertos o capturados y la división perdió el 80% de sus efectivos. El mariscal Montgomery lo calificó como un 90% exitoso, y esa frase revela algo sobre el abismo que separa a quienes toman las decisiones de quienes pagan sus consecuencias. General de división, mandas a 15.000 hombres. Tu cuartel general está a kilómetros del frente y tienes oficiales de Estado Mayor, ayudantes, conductores y un cocinero. Duermes en una cama, comes comida caliente y no has escuchado un disparo de fusil en meses. Pero cada mañana llegan los informes de bajas a tu mesa y tú decides qué brigada ataca, cuándo comprometer la reserva, si avanzar o consolidar posiciones. Cada decisión intercambia vidas por terreno
No, terreno por tiempo, tiempo por objetivos que alguien por encima de ti consideró que valían el coste. Una división blindada puede mover 70 tanques en unas horas. Una división de infantería mueve a sus hombres a pie, a 4 km por hora. Por carreteras que el enemigo puede bombardear. La velocidad de avance y el coste en vidas son dos curvas que siempre van en direcciones opuestas, y tú eres quien decide dónde se cruzan. En Arnhem, la primera división aerotransportada fue destruida esperando un relevo que nunca llegó. El general de división Roy Urquhart quedó aislado de su cuartel general durante 36 horas, gran parte de ese tiempo escondido en el ático de una casa particular, mientras sus hombres morían alrededor de un puente que no podían mantener. 15.000 hombres bajo tu mando y estás tumbado en un desván, escuchando explosiones sin poder hacer absolutamente nada. Ahora llevas las solapas rojas en el cuello. Asistes a conferencias con hombres que sonríen, te dan la mano y te arrebatarían el mando mañana mismo si pudieran. Churchill cambiaba generales como otros hombres cambian de camisa, y podría ser el siguiente. Te dices a ti mismo que alguien tiene que tomar estas decisiones, que estás salvando vidas tomándolas bien. Algunas noches casi te lo crees. Mariscal de campo, mandas ejércitos enteros, cientos de miles de hombres, teatros de operaciones que abarcan continentes. Tus decisiones se propagan como ondas sísmicas a través de naciones, y la historia recordará tu nombre, aunque si como héroe o como carnicero depende de quién escriba los libros y quién gane la guerra. Montgomery comandó el 8º ejército en El Alamein con 190.000 hombres, atacando a lo largo de un frente de 64 kilómetros, precedidos por un bombardeo de casi 1000 cañones que duró 5 horas y media y consumió más de 1 millón de proyectiles. 13.560 bajas. Churchill dijo que antes de El Alamein nunca tuvieron una victoria y después nunca tuvieron una derrota, pero lo que Churchill no mencionó es que 2.350 de esas bajas eran hombres muertos, cadáveres tendidos en la arena del desierto que nunca escucharon esa frase célebre. Estos eran los mariscales de campo, ganaron la guerra, también la pasaron tomando decisiones que mataron a decenas de miles de los hombres que confiaban en ellos. Y eso es lo que significa el mando en la cima. Ya no cargas un fusil, cargas el peso, y el peso no se quita jamás, ni siquiera cuando firman la rendición. Ni siquiera cuando los vítores llenan las calles de Londres, ni siquiera décadas después, cuando te despiertas a las 3 de la mañana y sigues viendo las cifras detrás de los párpados. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.